Durante la edición anterior tuvimos el placer de escuchar a Julia Wong presentar su nueva novela Aquello que perdimos en la arena, y el día de hoy vamos a conversar con ella respecto a sus novelas anteriores, su interrelación con la comunidad Tuzán, su background familiar, entre otras cosas. Les presentamos a Julia Wong. Julia, un saludo por favor a nuestros suscriptores de Presencia Oriental. Hola amigos de Presencia Oriental, un placer tener a Nilton Ma aquí en mi casa. La verdad que ya quería conocerlo, lo he seguido desde hace varios meses y me parece un gran valor de la cultura Tuzán en el Perú. Muchas gracias. Cuéntanos cómo empezó toda esta aventura literaria. ¿Cómo fue que nace tu primera publicación y en qué te inspiraste para realizar ese trabajo? Bueno, la primera publicación nació porque gané los Juegos Florales de la Universidad de Lima y yo ya me creía así la gran poeta. Dije, ya, nadie más que yo será la gran poeta del Perú. Mentira. Fue una época de mi vida en que yo pensé que no podía escribir ni siquiera bien castellano. Me costaba mucho, mi papá no hablaba el idioma bien. Si bien es cierto, mi mamá era una exagerada de la gramática y de hacernos transcribir las palabras como deberían ser escritas correctamente. Yo sentía que mi castellano nunca iba a ser suficiente como para usarlo en la literatura. Y gracias a que hice varios talleres en la UR de Lima con Rocío Silos Antisteban y Claudio Bashuk, es que en algún momento gané los Juegos Florales de la de Lima y sentí que podía dar un paso más, ¿no? El siguiente paso fue que, gracias a varios amigos que leían mi poesía, hice algunos semestres de literatura en la Católica, me animé a publicar Historia de una gorda en el año 1992, gracias al apoyo de unos familiares de Trujillo, y yo siempre con la idea de desarrollar la producción independiente. En esa época difícilmente había la cantidad de editoriales independientes que hay ahora, eran más pasquines, fotocopias o una manera muy primaria y básica de difundir la poesía. No tenías que ganar un super premio o ser así como un super famoso o hijo de alguna vaca sagrada en Lima como para llegar a los lectores. Fue muy importante para mí tener ese apoyo, fue justamente de una prima que vivía en Trujillo y lo hicimos con una editorial independiente, así, ¿no? Se llamaba Editorial Libertad. El señor me llamó, me dijo, ¿qué papel quieres? Esto es así, esto es así. Y ahí me di cuenta y dije, ¿por qué estar esperando que una editorial te publique cuando tú podrías, nos podríamos, no tanto autopublicar, sino autogestionar publicaciones pequeñas? Que es el círculo donde yo me movía, ¿no? Entre 300 y 500 libros. En esa época no había ni la intención de llegar a más lectores, ¿no? Suficiente, ¿qué redes, no? Era la idea de que te lean tus amigos, que te lea quizá en el colegio alguien y ya eras el rockstar, ¿no? Yo al menos no tenía grandes ambiciones. Y me gustó mucho la primera edición de mi libro Historia de una gorda. ¿Y en qué me inspiré? Fue en lo que hablábamos hace poco de tus hermanas, que a veces tenemos el biotipo más mezclado con Perú que chino puro. Yo un poco me acomplejaba de la delgadez de los chinos, porque yo soy gruesa, ¿no? Como latina, a pesar que, como tú dices, tengo cara asiática, pero tengo el cuerpo más latino. Y mis primas todas en Hong Kong y Macao eran como muy delgaditas. Entonces yo sí sentía que mi cuerpo era gordo, ¿no? Entonces trataba de vincular la palabra gordura con muchas cosas simbolizadas desde lo anti a lo que era la estética china. De ahí nació la idea, ¿no? ¿Cómo tú lidias o procesas el hecho de ser mitad peruana, mitad china? En este caso, ¿te sientes en algún momento, sientes la diferencia o es como vives en la fusión como tal? ¿Te sientes más china en algunos instantes, más peruana en otros? ¿O cuando escribes durante tu proceso creativo, cómo te identificas más? Yo he ido rompiendo parámetros, ¿no? No te voy a decir que es igual ni que será igual. La Julia Wong ahorita nunca fue la Julia Wong de antes ni será la de después. O sea, el proceso tanto de, ya sea evolutivo o involutivo, yo creo que los humanos vamos andando de arriba para abajo y de abajo para arriba, ha sido muy diverso.
Ha habido momentos en que me he sentido 100% china. Soy más china que peruana de sangre, ¿no? Mi mamá es tuzán y mi papá es chino puro. Y por haber vivido allá tengo quizá vínculos con la estética, pero mi voluntad y mi intención ha sido siempre el mundo latino. Entonces ahí hay una digresión o una esquizofrenia, si lo quieres llamar, ¿no? Entre lo que tú eres y quieres ser, entre las posibilidades que tiene tu ADN y entre lo que tú quieres lograr, ¿no? Es diferente. Me parece que tú viviste una temporada en Macao, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue esta experiencia de vivir fuera del Perú sin hablar el idioma? Porque me comentabas que no hablas chino, comprendes el chino, pero no lo hablas. ¿Cómo fue tu experiencia? Fue muy desafiante, muy transgresora, porque yo quería vivir en un sitio donde yo me pudiera hacer entender sin hablar. Creo que yo tenía una suerte de envidia con mi hermana mayor y mis primos que sí hablaban chino, y como yo no aprendía y me salía mal los sonidos, tenía mucha vergüenza, ¿no? Entonces sabía que me entendían, o sea, si yo voy a comprar al mercado, todo eso yo sé, pero yo no sé mantener una conversación así. Entonces sentía una especie de vergüenza y por eso es que me vinculé más con el mundo lusófono portugués, porque el portugués sí me salía, ¿no? Y entendía más portugués, y por otro lado el inglés, y por otro lado el no hablar. Yo decía, ¿qué pasa si no hablas? Y creo que quería devolverle a mi papá un poco del dolor que él ha tenido cuando él estuvo en Perú y nunca habló bien castellano, y él no se podía comunicar al 100%, porque mi papá es un hombre muy letrado en chino, y su castellano era de un chico de primaria. Entonces creo que yo quise devolver un poco de karma, no yo quise, no, se dio así, con no hablar un idioma en un espacio, a pesar que tú lo piensas y sientes a altos niveles intelectuales y espirituales, llamémoslo así. Entonces fue un desafío múltiple de muchas caras, pero que me permitió descubrir la imagen, me permitió ir a un viaje interior y entender a las personas desde observarlas, ser contemplativa por más burgués que se sienta. Y fue una experiencia maravillosa. Yo amo Macao y Hong Kong. ¿Nunca te sentiste discriminada por el hecho de no Sí, manejar el idioma? algunas veces, ¿no? Como que se ríen, pero después yo he sentido mucha amistad tanto los chinos, los portugueses, los ingleses, de todos, ¿no? O sea, creo que, y eso creo que es verdad en el proceso espiritual, si te gusta la cuestión espiritual, que lo que tú tienes adentro lo encuentras afuera. Que no es tanto la materialidad de las cosas, es lo que tú tienes en tu interior, ya sea amor, odio, complejo, lo que sea, que lo va a reflejarlo de alguna manera. Y creo que si alguien ha sentido mi amor por Macao, Hong Kong, no podría, se podría sonreír quizá, pero no podría hacer nada más conmigo, con una persona que siente tanta pasión por ese espacio del mundo. ¿Cómo te has manejado en tu vida en Perú respecto a los estereotipos que se manejan muy marcados respecto a la gente de la comunidad china? Horrible. Uf, si supieras, si te contara de niña cómo yo lloraba, cómo me hubiera gustado ser blanca, ojos azules, rubia, o cómo me hubiera gustado ser una niña latina, de acuerdo al estereotipo. Sufrí, no tienes idea cómo, no tienes idea, o sea, incluso no cabía ni en el estereotipo chino ni en el estereotipo peruano, ¿no? Ni siquiera aborigen peruano, ¿no? O sea, era una cosa tan rara, yo siento, en comparación tanto a mis primos chinos como a mis otros primos. Mi abuela se apellidaba Ospino, se llamaba Carolina Ospino. No hay fotos de ella, pero por las fotos de mis primas por parte de abuela, que se ven castizas, y yo he hecho una investigación, mandé a hacer una investigación por internet, y el apellido Ospina, en la época que nació Ospino de mi abuela, venía gente de Colombia, y eran gente de Cataluña, de esa época, y mis primas son blancas, ¿no? O sea, asumimos que mi abuela puede haber sido blanca o no, pero descendía de españoles. Entonces yo tengo primas que son muy castizas, y yo no me sentía ni china ni castiza, ¿no? Esta cosa medio híbrida. Y aparte me sentía re fea, ¿no? Yo toda la vida me sentía la niña más fea del colegio. Y sufrí mucho. Regresando a tus aspectos literarios, ¿cómo te podrías comparar respecto a la persona que inició con esa primera publicación a la persona que eres el día de hoy con esta nueva novela? Uy, pues no, hay mil Julias, ¿no? Aparte, creo que la primera vez yo sí me dejé llevar por el ego, de decir, como gané los Fuegos Florales de la de Lima, yo ya voy a ser aquí la gran poeta y voy a ponerme a publicar todo.
no lo que se me ocurre, pero de acuerdo a mis escasas lecturas, ¿no? Yo he crecido leyendo realmente a Amado Nervo, Gabriela Mistral, Eduardo González Viaña, o sea, muy escuetas, algunos sonidos por acá, por allá, pero la idea de poesía como construcción estética ha venido muchos años después, ¿no? Y la idea de literatura se ha ido construyendo a través de los años y a través de las miles de lecturas, de las miles de noches sin dormir y durmiendo, porque creo que para escribir tienes que leer mucho, ¿no? Y cuando yo publiqué el primer libro, de verdad, pues, ¿no? Había leído Luis Hernández, que era mi favorito, y yo decía, yo no puedo decir lo que él dice, entonces es muy terrible escribir a los 16 años y no saber qué decir, ¿no? Muy terrible. Cuéntanos un poquito más respecto nuevamente a aquello que perdimos en la arena. Me ha llamado muchísimo la atención, digamos, la presencia continua de esta idea de diferencia entre ser distinto dentro de un espacio que se comparte normalmente con otras personas del área, ¿no? En este caso Chepén, y cómo el personaje va manejando su diferencia cultural y su diferencia racial frente a lo que explora con los demás personajes. ¿Esto es una experiencia que en parte de la personalidad es parte de lo propio o es algo que también ha sido creado? No, sí nace la idea de irte explorando, pero no a los niveles que cuenta en el libro, ¿no? O sea, yo Claro. creo que de la inocencia, de darte cuenta que eres diferente, por ejemplo, el primer rechazo del chico que te gusta porque es blanco y rubio y tú no eres, ¿no? O después del primer beso que te dan y no es lo que tú habías visto en la tele, entre dos chicos blancos, ¿no? Porque los estereotipos son muy claros, y después darte cuenta que tu mamá nunca te toca porque viene de otra cultura y otros papás los abrazan Claro. demasiado. Todo ese tipo de cosas son descubrimientos y dolores que los vas asumiendo, pero no los puedes, son transversales a tu propia conciencia. O sea, es mucha información para un niño y recién los empiezas a digerir con 20 y tantos, ¿no? No solo con lectura, sino con la propia madurez del cerebro. Supongo que de niño no tienes la capacidad de entender lo que está pasando. Sí, en realidad somos muy pluriculturales. Mira los tres acá. Es cierto. Sí, que tenemos algo en común, es que tenemos un DNI, ¿no? No es nada Sí, más. y azul, ¿no? No, yo ya tengo el biométrico. Ah, ok. Ni eso, ¿viste? Ni eso. Cuéntanos respecto al tiraje de esta edición con Peisa. ¿Cuántos ejemplares se han impreso de esta nueva novela? ¿Y dónde los podemos encontrar? Creo que es 500 solamente. Bueno, está bien para el público que recién está conociéndome, supongo. Para mí es un honor porque siempre hemos publicado 200, 300 en poesía, ¿no? Y esto es. Y se puede ubicar en Crisol, en Escena Libre, en Lancôme, en las librerías donde se venden productos peruanos. Por favor, invita a nuestro público para que pueda comprar tu novela. Por mi parte, quiero darte las gracias por darnos este tiempo. A mí, a Oscar y a todas las personas que te van a ver en Presencia Oriental. Bueno, invítanos, por favor. Hola, no se olviden de leer o de regalar aquello que perdimos en la arena, ya sea por Navidad, Año Nuevo o ya sea por cumpleaños. Es una buena manera de entender lo que pasa en la costa peruana o en la cabeza de una Tuzán. Saludos, Presencia Oriental. Muchas gracias, Nilton. Muchas gracias, Oscar. Y les deseo felices fiestas navideñas. Muchas gracias a todos y gracias, Julia. Con nosotros será hasta la siguiente edición.